alcanzamos a ver, no se ha grabado. Bueno, esto es una de las cosas más importantes para todo lo que es los inicios de la ciencia de datos, que es cortar un subconjunto de columnas. ¿Cómo se corta? Bueno, nosotros tenemos nuestro nuestro data frame y lo voy a correr y así se ve. Si nosotros queremos un subconjunto de columnas, lo que hacemos es escribir df de data frame y entre estos vamos a escribir, podemos escribir como tal el nombre de la columna, pero eso nos va a dar una lista. Entonces, platform, lo corremos y acá abajo nos da esta lista. Entonces, el 0 es Nintendo 64, Nintendo 64, Wii, GameCube, Wii, GameCube, nos da esta lista en la que nos da el número y la otra cosa, pues el valor. Pero esto como tal no es un data frame, es una lista. Para hacerlo un data frame, lo que hacemos es meterlo dentro de una lista. A esto. Entonces le ponemos nuestros corchetes y dentro ponemos otros corchetes para meterlo en una lista. Y ya ahora es un data frame en el que solo se ha cortado esta columna. Ahora, ¿qué hacemos si queremos cortar más de una columna? Pues lo mismo, únicamente agregamos coma y la siguiente categoría que queremos, la columna. O sea, data frame, metemos los corchetes y metemos dentro de una lista. En esa lista vamos a poner los valores que queremos. Digamos que queremos el nombre. Y a ver qué otra columna queremos. Digamos que además del nombre queremos el desarrollador. Entonces, comillas. Y además la clasificación. Entonces, coma, class. Corro esto y me genera este pequeño data frame que tiene las columnas que yo quería. De esa manera pues puedo estar cortándolo. Otra cosa, para tú tener como una variable este data frame, que no se pierda, tal cual como está, no se va, si yo invoco otra vez data frame, agrego otro de estos, si yo lo muestro, no se va a cortar, o sea, me va a salir completo como siempre. Entonces yo tengo o que igualarlo a él mismo para que me quite el data frame original y me deje el nuevo, que normalmente no es muy recomendado hacerlo. Aquí lo tengo, al igualarlo me queda el nuevo, pero lo más recomendado hacer es crear un nuevo data frame, digamos df2. Entonces aquí, si corro esto y corro esto, me está dando un error. Sí, oye, no, viejo. ¿Qué? Te estás trabando un poquito, amigo. Me muevo a un lugar con un poco mejor de internet. ¿Soy mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, me corro un poco. Que lo tengo que correr desde el inicio para que me la genere otra vez porque me la está... si corro esto ya me queda. Para mostrar lo que quería mostrar, que es...
Yo al crear, a lo mejor corro todo. Ya. Es que lo que pasa en esto es que únicamente te cambia una de las variables al correr una línea. En vez de correr todo. Y por eso te crea algunos pequeños conflictos, pero ahorita sale. Bueno, acá muestro lo que queríamos hacer. Si yo creo DataFrame 2, ya no me modifica el 1, que es el original, entonces después puedo cortar y crear otros DataFrames, porque hay veces que necesitamos analizar ciertos datos juntos entre ellos y ciertos datos desecharlos por el momento, pero lo mejor es siempre dejar tu original y crear secundarios. Entonces, si corro el original, pues tal cual es el original, y si corro el 2 de F2, lo corro, únicamente tengo la parte que corté aquí. Entonces es muy útil todo el tiempo estar haciendo este tipo de cosas. Ahora, ¿alguna duda para cómo cortar filas? También hay otra forma de cortar filas que la vamos a ver un poco después, que normalmente suele usarse más, pero para casos muy sencillos se suele usar más esta. ¿Alguna duda de cómo cortar filas o algo que quieren que haga? Todos lo pudieron hacer en su Jupyter Lab. ¿Me escucho bien? Sí. Todo bien. Bueno. Lo mejor es que todo el mundo lo haga para practicar, porque como tal casi va a ser lo que van a hacer diario, estar cortando las columnas y acomodándolas a como quieran. La mayor parte del tiempo es cortar columnas, bueno, en esto, es limpiar datos, cortar columnas y crear nuevas columnas. Prácticamente es todo lo que más se hace el 80% en la ciencia de datos. El resto ya es cosas más simples, digamos, bueno, que se hacen menos. Bueno, ahora que ya sabemos cortar columnas, vamos a cortar filas. En este caso, imagínense que nuestro data frame original queremos ver cuáles son los mejores juegos según la página, ¿no? Entonces vamos a usar la columna meta. ¿Por qué? Porque es las calificaciones que dio la página Metacritic. En user es las calificaciones que dan los usuarios. Pero digamos que quiero saber cuáles son los juegos top, digamos. Entonces, para eso, digo, bueno, en la columna ya no va a ser Metascore porque ya les mostré cómo se cortaba el nombre. En meta, quiero todos los que sean mayor a 90, ¿no? Entonces, como quiero todos los que son mayor a 90, pues me van a salir los más altos que hay. Va a ser mi estándar. Lo corro y ¿qué nos da? Nos da esta lista. ¿Qué es lo que muestra? True, 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 false. Y como tal, lo que está haciendo esta cosa es, veo si en meta el valor que tengo en la primera es mayor a 90. Entonces agarra acá y checa. Bueno, en la versión original, déjenme mostrarla otra vez para ver si la corro. Está normal. Entonces, lo que hace es, el valor que hay en meta es mayor a 90. Checa el primero. 99 es mayor a 90. Sí, entonces da true. 97 es mayor a 90. Sí, da true también. Y así sucesivamente, pero va a haber unos como, no sé, 17, que va a decir 17 es mayor a 90. El resultado va a ser false y nos va a dar false. Entonces, esta listita es la que vamos a pegar acá dentro de DataFrame. Va a ser DF, metemos los corchetes, metemos esta listita y esa listita como tal agarras, control copy, control V. Después no va a ser como que crees la lista y lo pegues, sino va a ser automático la forma en que lo vamos a pensar. Pero lo corremos y ¿qué nos da? Nos dan únicamente juegos que tienen una puntuación mayor a 90. Aquí vemos 99, 97, 97, 90.5, 90.25. Y digamos, no, pues quiero un criterio más alto, que sea mayor a
98. Lo corremos y únicamente Zelda fue mayor a 98. Digamos un criterio de 95 para tener más juegos y nos da esta listita aquí. Pues vemos que son varios juegos bastante buenos y de esta manera podemos cortar las filas. A ver si... Pero otra cosa también que puede, antes de saltarnos al siguiente, es cortar con condicionales. Bueno, no con condicionales, sino con, ¿cómo se llaman? Uniones o, bueno, con ands o or. Y lo que haces es, imagínate que quiero que todos tengan mayor a 95 la calificación de la página, pero también quiero que los usuarios hayan puntuado muy bien. Entonces, pongo and, otra vez pongo esto y data frame meta, control copy. Ahora quiero que los usuarios tengan muy buenas puntuaciones, que les hayan puesto buenas puntuaciones. Entonces, quiero que además de tener más de 95 en meta, tenga más de 90 en user. Entonces lo corro. No, creo que solo es un and. ¿Se pone? Sí. Y ahorita creo otra sesión. Aquí ya me está cortando y tengo únicamente los que tienen más de 90 en usuario y más de 95 en Metacritic. Y estos son los únicos juegos que lo cumplen. Entonces, de esa manera puedo, bajo dos condiciones, cortar una tabla. Y si quisiera bajo tres condiciones, 4 o 5, es exactamente lo mismo. Aquí únicamente la escribes y ya. También puedes usar OR. ¿Qué es lo que hace OR? Que se cumpla una o la otra o las dos. Pero al menos una se tiene que cumplir. Entonces, si corro... no, es que ya casi no se usa esto. Déjenme checarlo. O bueno, si quieren acabo aquí esta sesión y vuelvo a iniciar la otra. Para que nos den otros 40 minutos. Ahorita la paso otra vez por WhatsApp y seguimos. No, ¿de qué? Bueno, lo repito otra vez para que se grabe. Aquí no podemos usar OR, pero usamos este símbolo que es igual a OR prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este símbolo lo que va a decir es o se cumple esto, o se cumple esto, o se cumplen los dos, pero no puede pasar que ninguno se cumpla. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay valores como 99, 97, 97, 97, que en los que se cumple esto, pero hay valores en los que, por ejemplo, aquí es 69.5 y no se cumple, pero se cumple el otro lado, que es que user sea mayor a 90. Y aquí podemos ver que en esos casos se cumplió que user es mayor a 90. Y también hay casos como este, en el que se cumple que meta es mayor a 95 y user también es igual a 90. Entonces, para esto nos sirve. Entonces, si queremos una selección buena de juegos con alta puntuación, en ambos casos, pues usaríamos mejor un OR y tendríamos una mayor cantidad de juegos buenos, ya sea elegidos por la página o por el usuario. Bueno, ahora que... Y entre más quisiéramos meter, pues únicamente le ponemos una línea y seguimos con más. Ahora, esto también es útil, cortar filas según texto. Va a haber veces que tú tienes cierta categoría, entonces únicamente quieres que tengas todos los juegos de cierta categoría, digamos en tipo, puede ser single player o multiplayer, o quieres únicamente los juegos de Nintendo o de Valve o de, no sé, algún otro, Bungie, o quieres cierta categoría o no sé, algo por el estilo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, primero usas el igual igual. ¿Qué es lo que va a hacer?
ver si este es igual al valor que hay en la otra columna. En este caso, digamos que lo que queremos es que todo su clasificación sea E. Entonces, ¿qué hacemos? Data frame. Y aquí usamos la columna class. Abrimos, cerramos. Class. Cerramos el corchete. Igual a E. Porque queremos que sea igual a E, la clasificación. Corremos esto y nos genera esta lista. En esta lista dice que la primera es true. ¿Por qué? Porque esta es igual a E. La segunda también va a ser igual a E, entonces va a decir true. La tercera no es igual a E, entonces false. Y así, igual que en el anterior, en la lista que habíamos mostrado aquí, en las que eran números mayores a 90, ahora son una clasificación que es igual a la E. Entonces, yo agarro, copio y pego esta lista dentro de DataFrame. Lo corro y me da únicamente en esta columna todas las que son E. No me va a dar otras porque como tal, para eso lo seleccioné. Si yo quisiera hacer algo parecido a lo que vimos hace rato, que además de ser esto, queremos que el desarrollador sea Nintendo, entonces lo que hacemos es, pegamos, ahora nuestra columna va a ser des, y esto va a ser igual a Nintendo. Entonces queremos que se cumplan las dos. Corremos, probablemente, aquí me faltó esto, y con eso queda. Aquí tenemos que tanto el desarrollador es Nintendo, como la clasificación es C. Si quisiéramos usar un OR, es exactamente lo mismo. Corro esto y va a haber casos en los que el desarrollador no es Nintendo, pero la clasificación sí es C. O también va a haber casos, aquí no se muestra siempre vista ninguno. No, aquí está uno. Casos en los que es E10 más en vez de E, pero el desarrollador es Nintendo. Entonces es exactamente lo mismo con los números, pero ahora con texto. Y también podríamos decir, yo quiero, no me gustan los juegos con clasificación E. Entonces, que no sea E. Corro y aquí quito esto. Quiero todos los juegos menos los de clasificación E. ¿Sí está bien? Corro y no tengo ningún E. Voy a tener T, E10 más, M, lo que sea, pero no tengo ninguno con E. Digamos, también no quiero ninguno con E10 más. Control copy and control V. Y tampoco quiero que sea E10 más. Corro esto. A ver. Ahí. Esta cosa aquí. Y estoy metiendo paréntesis de más. ¿Sí? Aquí meto mi and. Aquí quito esto. Sí, con eso ya queda. Corro. Y no voy a tener ni E10 más ni E. Entonces, para esto nos sirvió lo que vimos en la actividad 0, que es los operadores condicionales, que es no igual o igual. Bueno, ¿alguna duda con esto? Con cómo cortar tanto numéricamente como con texto las filas. Esta probablemente va a ser junto con columnas, probablemente filas es aún más importante, va a ser lo que van a usar diario. ¿Alguna pregunta o duda? No, todo bien.
¿Lo están intentando hacer en su Jupyter Lab? ¿Alguno ya lo hizo sin ningún problema? Yo estos ejercicios todavía no. Los anteriores sí me van saliendo, solo que digamos que primero tomo apuntes y ya lo practico después. Sí, está bien. Eh, todo lo de la actividad cero es lo que hiciste, ¿no? O también esos de acá, de los anteriores. Sí, justamente la actividad cero y llegué hasta df.shape. Ah, en esa sería la 1. Ah, no, está más abajo. Ah, bueno, por ahí está. Pero está bien que lo vayan practicando. Más que nada, lo que más vale la pena es practicar todo lo que sea cortar filas y cortar columnas. Ahora que ya vimos cómo cortar filas y columnas, bueno, esto pues no es necesario verlo ya porque como tal es lo que acabo de mostrar. Cortar filas con condicionales. Puedes hacer tanto que sean dos números, dos en número, como, no sé, uno en texto o diferentes formas, como quieras, pero lo importante es que tengan sentido las condicionales y usar los operadores lógicos que quieras. Puedes usar OR, puedes usar, digamos, algún paréntesis en medio, cosas así. Por ejemplo, ahora voy a correr DataFrame para que me muestre esto. Hay que cortar uno que tenga múltiples condicionales, que sea bien compleja, únicamente por diversión. Digamos que yo quiero que, no sé, como estábamos viendo hace rato, ahora quiero ver los peores juegos en vez de los mejores. Quiero que meta aquí me faltó meter esas cosas. Quiero que el valor de esto sea menor a 20. O meto otros paréntesis para que no se salga esta cosa de aquí. O que el valor que dio el usuario también sea menor a 20. Bueno, 30 mejor para tener más juegos. Y además, ahora voy a usar un AND en vez de un OR. Quiero que sean puros juegos de Nintendo. Para ver los peores juegos que ha sacado Nintendo, únicamente. Entonces meto acá. Aquí voy a poner user, se me olvidó cambiarlo hace rato. Y quiero que el desarrollador sea Nintendo, entonces des igual a Nintendo. Lo voy a poner menor o igual, únicamente para variarle un poco y para que 30 también los tome. Ahora lo corro y no tengo ninguno. Tal vez ninguno de Nintendo tenga un valor menor a 30, así que voy a usar un número mayor. 50. Lo corro y aquí están. Tengo dos de Nintendo, uno con 48 y otro con 44 en user. Entonces, probablemente lo que pasó fue, primero, no hay ninguno de Nintendo con un valor menor a 50, o si hay uno, no hay ninguno con valor menor a 50 para Metacritic, pero para usuarios sí. Y pues aquí lo que hacemos es que sea Nintendo. Y ya, es lo que checamos. Si quisiéramos ahora que sea los mejores juegos, mayor o igual a 94 y del otro lado igual.
Corremos y aquí sí tenemos una lista un poco más larga en el que puede que sea mayor a 94 en meta o mayor a 94 en el otro y puede ser menor en uno de los dos. Y además el desarrollador es Nintendo. Entonces, de esta manera, como muchos condicionales, pueden ser útiles para cortar tal y como queremos nuestro data frame para analizarlo. Entonces, ahora ya sabiendo esto, otra ayuda que tenemos para cortar es la función isIn. ¿Para qué la vamos a usar? En caso de que no queremos poner and des es igual a Nintendo, and des es igual a tal cosa o tal cosa, porque digamos que queremos checar unos 5 o 6 desarrolladores. En vez de eso, ponemos isIn. Y que ahora es des. Y usamos isIn. ¿IsIn para qué? Metemos una lista, esta, y ponemos nombres de los desarrolladores que queremos ver. Digamos Ubisoft y Bungie. La corro y me va a dar todos en los que des sea Ubisoft o Bungie. Entonces aquí tengo toda la lista y no tengo que meter un montón de condicionales que me digan des es igual a Nintendo. Entonces, si yo quiero agregar otro más, digamos que quiero agregar en Nintendo también, corro y me lo agrega también. En vez de agarrar y crear otra parte de código y que esta cosa se empiece a alargar y alargar y alargar, únicamente agregamos uno más a la lista y es todo. Probablemente les sea bastante útil, así que, bueno, está grabado, así que después pueden sacar la nota. Y esta es, junto con cortar las tablas, lo más importante que se va a ver, que es crear nuevas tablas. Y a ver, voy a correr otra vez df. Lo mejor sería poner display df, pero me ayuda Jupyter, así que lo pongo directo. Y tengo esto, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que podemos crear ciertas cosas para ciertas tablas diferentes. Por ejemplo, yo quiero una nueva columna que me diga, a ver, déjenme creo esta cosa. Quiero una columna que lo que me diga es cuál es la calificación promedio entre el usuario y la página. Porque puede que exista algún juego que los usuarios odien mucho y no sea tan malo y la página no le haya dado una calificación tan mala, o al revés, que la página esté pagada y los usuarios le pongan calificaciones muy malas y la página muy buena. Entonces, digamos que quiero crear una columna que sea el promedio de esos dos. ¿Cómo lo hago? Escribo df de data frame, porque así se llama mi data frame. Escribo ahora el nombre de esta nueva columna. Por ejemplo, M score o medio, mejor. ¿Por qué? Porque va a ser el promedio. Y esto va a ser igual a el promedio. ¿Qué va a ser el promedio de las dos? La columna meta más la columna user y esto dividido entre 2. Entonces corro esto y ya me creo la columna. Al volverlo a correr, aquí va a estar la media. Entonces 99 más 91 me va a dar juntos 200. No, 190. 190 entre 2 es 95. 97 más 91, 198 entre 2, 94. Y así nos va a ir dando el promedio. Entonces, ahora, si corremos y queremos ver, a ver cuáles son las que la media es menor. Entonces,
media, primero data frame, metemos esto, en el que la columna media sea menor a 10, no, un número más alto porque si no, no va a haber, 9. Corro esta cosa y nos da que estos son todos los que media están súper bajos los juegos. Ahora está bien, es algo larga. Voy a poner un número un poco más bajo para que sean menos números para analizar. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que en algunos, como eFootball, que es un juego que acaba de salir, que están bien feas las caras de los jugadores, Meta no les puso una calificación tan mala al juego, pero los usuarios sí la apuntaron muy bajo. Entonces, ahora sí, Media, que es el valor que tiene el promedio de las calificaciones, sí tiene un valor un poco bajo a comparación del 25 que hay acá. Entonces está más en medio de la calificación y podemos analizar mejor cuáles son los peores juegos que han salido últimamente. Entonces así se crean columnas. Como tal podremos crear también columnas de manera numérica, solo que a veces se me olvida un poco ciertas cosas en la sintaxis, pero digamos que queremos una columna que sea el nombre del juego junto con el desarrollador. Entonces ponemos name y des. Corro esto para que se cree la columna, corro esto y en media se me creó esto que dice el nombre del juego y Nintendo. O digamos acá, Bedroom in the Night, que es The Night Sky, que es el nombre del juego, y el desarrollador. Aquí pues se ve muy feo que esté tan pegado una cosa, el nombre de nuestro juego con el desarrollador y hay que separarlo. Le meto esto, que es un espacio en blanco como tal, lo corro y le voy a cambiar el nombre también porque ya no tiene mucho que ver el nombre de la columna. Game Desk para juego desarrollador. Lo corro esto otra vez. Y como ya me había corrido la columna, pues ahí va a seguir puesta. Si quieren, pero ya tendré que correr todo, mejor no. Aquí podemos ver que tenemos el juego junto con el desarrollador. Y en muchos casos vamos a usar esto de valores nominativos y creando funciones, porque, ejemplo, imagínense que tienen una base de datos enorme donde tiene a todos sus empleados y necesitan darles un password y un correo. Entonces no van a perder el tiempo haciéndolo de uno por uno. Entonces, digamos que el nombre va a ser el nombre de la persona y su apellido y su número si enlistan a todos desde el 1 al que sea, @gmail.com. Entonces, para eso agarras y le pondrías name, no sé qué, @gmail más, gmail.com. Borramos esto aquí. Entonces, vamos a crear una fila. Que lo que diga es un correo ficticio en el que sea este nombre con el desarrollador @gmail.com. O podría ser el número de teléfono del trabajador o algo por el estilo. Entonces, de esta manera lo generan en nada y también alguna contraseña o lo que sea. Entonces, esto va a ser muy útil para crear rápidamente algo con algún nombre. A ver, déjenme checar. ¿Alguien me está viendo un mensaje? No, no es nada. ¿Alguna duda con crear columnas? Hasta ahora está fácil, pero ¿alguna duda?
¿O me sigo escuchando? Porque a ver si no... Sí, sí te escuchas, todo bien. Sí, por el momento todo bien. Bueno, esto es de lo que más van a hacer todo el tiempo, crear columnas. También pueden crearlas con funciones o cosas de ese tipo, pero ya es un poco más avanzado. Y ahora cambiar columnas de posición. ¿Cómo cambias columnas de posición? Bueno, lo haces exactamente igual que al seleccionar columnas. ¿Recuerdan acá arriba? Cuando, a ver, ajá, cuando nos pusimos a cortar filas aquí, en el que únicamente queríamos name, des y class. Bueno, ahora para cambiar el orden, tal cual moveríamos, no, pues yo quiero que este name esté en medio y desde el inicio y después class al otro lado. Entonces corro esto y me cambia el orden. Entonces, tal cual, el mismo principio es para cambiar el orden de las columnas. Únicamente es como decir, pues las voy a cortar, pero realmente no las estoy cortando, únicamente estoy cambiando el orden, pero como tal, si lo viéramos de la otra manera, sí estoy cortándolas y pegándolas en diferente posición. Data frame igual a data frame y aquí ponemos la lista del nuevo orden que queremos. Digamos que yo quiero que lo primero sea Metascore, User y Mean Score. Y después quiero que venga el nombre y ya. Entonces, data frame igual a data frame igual a esto y ya me acomodaría. A ver. Sí, cierto, porque hace rato lo cambié. Entonces sería meta, user, media, name, description. Déjenme checar si todo está bien. Class. Ahora sí. Lo quitamos. Sí, es que puse des en vez de el otro y rating lo quito. En vez de developer me pongo des. Esa cosa lo corro y ya. Ahora tengo un orden diferente. Primero meta, después user, después media, en vez de tener el orden que tenía acá. Porque como tal lo que estoy haciendo es cortarlas y pegarlas en diferente posición. Pero aunque digamos que es cortar, no directamente cambiar de posición, realmente lo estamos cambiando de posición ya al final, digamos. Entonces, esto también va a ser bastante útil, al igual que cambiar el nombre. Normalmente junto al cambio de nombre, que es con df columns igual a y le pones la lista, vas a hacer también tu cambio de orden para dejar tu data frame tal y como quieres para andar haciendo tu análisis. Entonces eso es lo primero. De esto pues ya sería toda esta primera parte y vamos a iniciar, yo creo que ya casi se nos va a acabar la sesión, pero vamos a iniciar con la siguiente parte, que son las estadísticas. ¿Quieren un descanso o corto la sesión un rato y la vuelvo a poner? Porque de todos modos, digamos que ya es otro tema un poco diferente y en cualquier rato se nos acaba esto. A ver, no sé cuánto tiempo nos queda todavía. Creo que nos queda cerca de otros 10 minutos, si no mal recuerdo. Y
A ver, la voy a pausar y a las 10:05 iniciamos otra vez, ¿sí? Sí, está bien. ¿Sí me escuchan? Vamos a ver estadísticas dentro de pandas. Lo primero, iniciamos con lo mismo de siempre, import pandas as PD. Lo corremos y vamos a crear nuestro nuevo data frame. Esta es otra hoja, así que las variables son diferentes. Es otro código como tal. pd.read CSV y vamos a elegir el data frame que queremos. En este caso voy a hacer un data frame. Voy a usarlo, es acerca de dietas. Entonces lo pego, cambio estos símbolos al revés. Otra cosa, esta carpeta, o puede que no tengan carpeta, va a estar donde descargaron sus archivos. Como tal, únicamente entran, clic derecho sobre donde esté, puede que a lo mejor la tengan en descargas o en lo que sea, y le dan clic derecho. A ver, voy a entrar aquí donde la tengo. Clic derecho y copiar la ruta. Entonces cambian esto y ya se les crearía su data frame. Ahora vamos a analizar qué quiere decir cada cosa, porque si no sabemos qué quiere decir cada uno de los datos, pues no sirve de mucho andar analizándolo. Primero, person. ¿Qué quiere decir? Prácticamente es como su nombre. ¿Qué nombre tiene la persona? 25, 26, 1, 82, 83, 84, 85. Son sus nombres de las personas, de cada uno. Como tal, pues no quiere decir mucho. Únicamente es una forma de saber quién es. Ahora gender, vemos que tiene un 0 o tiene un 1. Como tal, no sabemos cuál es masculino ni cuál es femenino. Solo sabemos que hay un 0 y hay un 1. Ahora, y bueno, uno debe ser masculino y el otro femenino, pero no sabemos cuál. Ahora, age, pues sería la edad de cada persona, 41, 32, 40, 49. Height es la estatura de cada persona. Pre-weight quiere decir el peso antes de hacer su dieta. Y diet quiere decir el tipo de dieta. Hay 3 tipos de dieta. La tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y weight 6 weeks quiere decir cuál fue su peso después de hacer la dieta de 6 semanas. Bueno, sabiendo esto, podemos usar estadísticas sobre cada una de estas tablas. Por ejemplo, algunas de estas son las marcadas mean, que es la media, o el promedio, median, que es la mediana, que es el valor que está justo en el centro. Entonces, si ordenamos todos los datos de menor a mayor, ¿cuál está justo en el centro? Mode, que es el valor que más se va a repetir, min, que es el valor mínimo, max, que es el valor máximo, var, que es la varianza, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, sum, que es la suma de todos los valores, y quantile, que es el cuantil que queremos ubicar. Como tal, el cuantil 0.5 o el 50% es igual a la mediana. Y ahora, digamos que queremos ver cuál es la edad promedio de las personas que estamos
que tenemos en esas muestras, lo que hacemos es df, elegimos la columna, h, punto, lo corremos y nos da 38.82, o sea, el promedio de edad es de 39 años. ¿Por qué? Porque 38.82, pues normalmente nadie dice en punto decimal cuánto tiene edad. Por ejemplo, un año, 6 meses, no decimos 1.5 años. Entonces, lo más cercano va a ser 39. Entonces, la media son 39 años. Va a haber quien tenga 49, va a haber quien tenga a lo mejor 20 años, pero esta va a ser la media. Si yo quisiera ver la media de estaturas, pues uso otra columna. Corro esto. Nos da una media de estaturas de 1.71. Y podemos hacer lo mismo en peso o en cualquier dato. En gender realmente no nos diría mucho. Lo que nos diría es probablemente la inclinación hacia qué lado va, que hay más ceros o unos, pero como tal la media no nos sería muy útil. Si lo usáramos, por ejemplo, y la corremos, es 0.46. ¿Qué quiere decir esto? Si fuera más de 0.5, pues habría más unos, porque lo cargarían a la derecha, pero al ser menos de 0.5, pues debe haber más ceros que unos. Como tal, esto pues no nos sirve de mucho, pero podemos darnos cuenta haciendo ese cálculo. ¿Sí estoy grabando? Sí. Y voy a checar si nadie más está intentando. No. Bueno, ahora la mediana. La mediana va a ser el valor central. Aquí tenemos como tal la mediana de alturas, va a ser 1.70. Si guardamos todos los datos, el que va a estar en el centro va a ser ese. Si queremos ver con pesos, ¿cuál es el peso que está justo en el centro? Corro esta cosa. Y 72.5. Justo, si ordenamos todas las personas, el peso que va a estar en el centro va a ser alguien que pesa 72 kilos y medio. Ahora, moda. Si vemos, la moda de altura va a ser 1.70. La mayor parte va a medir 1.70. Ahora, en edad, vamos a ver cuál es la edad que más se repite. 37 años. La mayor parte, muchos van a tener 37 años. Ahora, digamos que queremos ver la altura mínima, 1.40. Ese es lo mínimo que mide alguien en esta tabla. Y la altura máxima va a ser de 2 metros. También podemos usar el peso. Ese es el peso antes de la dieta. Nos sirve igual. El mínimo peso fue de 58 y el máximo peso fue de 103 kilos. Ahora, también otra estadística que podemos usar bastante, aunque no suele ser tan usada, puede estar esta otra, es la varianza. Corremos la varianza de la altura y nos da 132.72. ¿Por qué no es muy usada la varianza? Porque no vamos a ver normalmente cómo se interpreta. ¿Qué quiere decir esto? En cambio, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, sí lo podemos interpretar. La otra vez lo estuve mostrando, pero voy a mostrar qué quiere decir la desviación estándar. ¿En la cama? Como tal, lo que tenemos es cuando nos alejamos de la media de una desviación estándar, para un lado y para el otro, vamos a tener el 68.2% de los datos. Cuando nos alejemos 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, tenemos el 95.4%, y cuando nos alejemos 3, vamos a tener alrededor del 99.7% de los datos. ¿Qué quiere decir este dato aquí? Quiere decir que si sumamos a la media de alturas y height, a la media de alturas le sumamos 11, que sería de 1.82,
y le restamos 11, que sería de 1,60. Entre 1,60 y 1,82, por ser este número aquí la desviación estándar, bueno, va a ser un poco más como de 1,82.5 a 1,59.5. En ese rango va a ser el 68% de los datos, que son la mayor parte. Si ahora sumo el doble, que sería 23 de un lado y el resto 23 del otro, en ese rango va a estar el 99.95. Y si ahora resto 3 y sumo 3, sería el 99.7. Eso es lo que nos da la desviación estándar y eso sí se interpreta. En cambio, la varianza normalmente no nos ayuda a interpretar absolutamente nada. Pero en algunos casos puede ser útil para la fórmula. Ahora, la suma, lo que nos va a hacer es crear como tal la suma de todo lo que esté ahí. O sea, si hago la suma de todas las alturas, me da esto. Como tal, pues no representa mucho, pero está bien. Y el cuantil, como tal, va a ordenar los datos y va a ver justo en ese punto cuál va a ser el percentil. Por ejemplo, nosotros en los datos que diseñamos, se supone, aunque no es completamente cierto, que está hecho para un 95 percentil de las personas. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto a altura. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos 100 personas y hasta la 95 de las personas más altas, todavía puede entrar en el carro. Entonces, corro esto, me da que es de 1,95. Esto no es real porque a nivel mundial el 95 percentil es como de 1,89, pero en este caso el 95 percentil sería de 1,95. Si yo quisiera ver el, no sé, 70 percentil, corro esto y nos da que sería de 1,75 en este caso, que es bastante alto, así que casi son personas muy grandes en esos datos, pero esto es lo que podemos darnos cuenta con el percentil, que hasta qué porcentaje, siendo el 0 el más bajo, el 0 sería tu mínimo, ¿sí? Y el 100 es el 1, sería tu máximo, los metros, en qué posición se encuentra cierta parte, al ordenarlos. Ahora, algo que no sé si se habrán preguntado desde un inicio es cuánto peso han perdido las personas. Entonces, para eso vamos a usar lo mismo que acabamos de ver para crear tablas. Entonces, creamos data frame, wloss por weight loss para ver cuánto peso se perdió. Y eso va a ser igual a, podemos verlo de dos maneras, como que como negativo veamos el peso perdido o lo veamos como positivo. Yo creo que probablemente lo mejor sería verlo como negativo, el perdido, y el ganado como positivo. Entonces metemos lo que pesas en 6 semanas menos lo que pesas ahora. Bueno, lo que pesaste, eso sería en sí lo que pesaste hace 6 semanas y esto es lo que pesaste ahora, pero pues tiene otro nombre la columna, así que lo dejamos así. Entonces, aquí tenemos déjenme copiar bien. Bueno, aquí tenemos el peso que quedaste después de la dieta de 6 semanas y el peso anterior a la dieta. Corremos esto y me crea esto, que es la tabla de cuánto peso se perdió. Entonces, si antes pesaba 60 esa persona y después 60, pues no perdió nada, perdió 0. Pero si antes pesaba 58 y ahora pesa 54.2, su peso va a ser su pérdida de peso va a ser menos 38, o sea, bajó 3.8 kilos. Esta persona si antes pesaba 60 y ahora 54, bajó 6 kilos.
y así sucesivamente. Hay personas que van a perder y otras que van a ganar kilos, pero digamos que queremos ver en total de todas esas personas cuánto peso habrán perdido. Entonces, en total, todas estas 87 personas, si sumamos todo el peso que perdieron, fue de menos 340. Así que fue bastante positivo. En promedio, todo el mundo casi perdió peso. Entonces, digamos que la dieta funcionó en la mayoría de los casos, aunque va a existir uno que otro caso en el que no. Entonces, si queremos también saber cuál fue la pérdida promedio de peso, usamos esta función para sacar la media y todo el mundo perdió en promedio 3.8 kilos, que está bastante bien para 6 semanas. Y a ver qué más podría ser útil. También podríamos ver cuál fue el mínimo de pérdida de peso. En este caso, nuestro mínimo de pérdida de peso realmente es el máximo de pérdida de peso como tal, porque es el número menor. Y como están negativos, pues el que sea menor va a ser quien más perdió. Entonces, quien más perdió 9.2 kilos, que está bastante alto, está bien. Y la persona que menos perdió kilos, que probablemente se subió de peso, sería esta, que subió 2.1 kilos. Ahora, si queremos ver también nuestra varianza, tenemos que son de 6.5 kilos, o sea, casi todo el mundo, con respecto a la media, va a variar 6 kilos. Ah, no, espérenme, estoy mal. Sería la raíz cuadrada de esto. O sea, el problema con la varianza, que no representa casi nada. No hay manera de interpretarlo bien. Es esta como tal, raíz cuadrada. La desviación estándar nos dice que 2.5 para arriba y 2.5 para abajo kilos de esto va a ser donde se encuentre el 68% de los datos. Y 5 para arriba y 5 para abajo, el 94%. Entonces, esto es bastante útil. Pasó de ser algo que tal vez no servía de mucho a tener con estas dos tablas y creando, con estas dos columnas y creando una nueva columna, tenemos información que sí puede ser analizable y que sí puede ser útil para tomar alguna decisión. Ahora, ¿alguna duda con todo esto de las estadísticas? ¿O algo que se les haya ocurrido hacer con algunas de estas columnas para generar un mayor análisis en la información? Por ejemplo, aquí se podrían agregar justamente esos resultados en columnas. ¿Cómo? Por ejemplo, lo de la varianza, la desviación estándar y todo lo demás, ¿se podría agregar fácilmente a columnas? A nuestras columnas, bueno, a la tabla original. Es que como tal no valdría tanto la pena agregarlo a la tabla porque lo puedes agregar a una variable. Entonces, ya lo tienes como para acceder rápido. O sea, imagínate que yo quiero guardar, siempre quiero tener la desviación estándar. Entonces, no sé, des, lo igualo a esto y como tal no me va a generar nada si lo corro. Pero si yo acá quiero una nueva columna, lo imprimo, me va a dar su valor, ya está guardada. Entonces, digamos que ahora quiero ver la media, cuánto me tiene que dar aproximadamente, como mínimo y como máximo, para el 68% de los datos, digamos. Pues yo voy a guardar la media también, como min, como una variable.
Corro esto. Y yo aquí quiero que sea min menos la desviación estándar. Y también quiero que me corra min más desviación estándar. Entonces corro esto. Y me va a dar que el 68% de los datos está entre menos 6 y menos 1 kilo de pérdida de peso. Si ahora quisiera que fuera 2 desviaciones estándar, para que sea el 94%, me va a dar ahora menos 9 y 1.26. Ahora si quiero que sea el 99.7%, multiplico por 3 en ambos. Y ahora me da que el 99.7 está entre menos 11 kilos de pérdida de peso y 3 kilos. Entonces, como tal, probablemente sí puedes crear otra columna así. O sea, si quisiera crear una columna de esa manera, lo que podría hacer sería, en vez de igualarlo a esto, pues podría, como tal, crear una columna e igualarlo a esto y todos los valores serían iguales. Entonces sería min esto, corro eso. Y si yo agarro, imprimo mi data frame y como df, ya tengo esto y lo tengo como un valor constante. Pero al ser solo un valor, pues no vale tanto la pena guardarlo en una columna al mismo valor, siendo más fácil guardarlo como una variable. Aquí guardarlo simplemente como una variable en vez de como la tabla. Como eso. Normalmente cuando vas a crear una columna, tu tabla, es porque el valor es diferente para cierta fila. Si digamos que para aquí, para esta es 4 y para esta es 2, y para esto también a lo mejor es 4 y 2 o lo que sea, pero no es un solo valor, vale la pena crear la tabla. Si no, es mucho más fácil dejarla como, a ver, como dejé la desviación estándar, como una variable. ¿Alguna otra pregunta? Vale, muchas gracias. O sea, sí lo puedes hacer, funciona perfecto, pero normalmente no vale tanto. Justamente, no es viable, ¿no? Más que nada. Sí, porque Ok. también es un mayor peso que va a usar tu programa y es más RAM que te va a consumir, aunque si tienes una buena computadora, pues no es la gran cosa, pero como tal es eso, es posible, pero no es tan viable. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, si no, pasamos con el siguiente tema, que es el método ACK. Como tal, estos son métodos no tan, bueno, los hemos usado aquí, como tal, más que funciones, son métodos, pero como tal, los métodos son funciones de alguna manera. Digamos que pones el punto ACK en vez de, como tal, usarlo como una función, pero en fines prácticos podemos pensar los métodos como funciones, como que fueran lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que es el método ACK? Tú cuando tienes cierta función, la creas, por ejemplo, def Q75, aquí declaro mi función y aquí que regrese esto. Fue de hecho el último tema que vimos en la actividad 2, cómo crear una función. Pero yo al tener ya mi función, ahora quiero aplicarle esta función a cada uno de los elementos de la tabla. En vez de, como por ejemplo teníamos, a ver dónde está, aquí, en vez de, digamos, querer hacer el cuantil únicamente de todos los, en vez de hacer un cuantil de la tabla total de datos, queremos tal vez ubicar en qué cuantil se ocupa cierto dato. Entonces, ajá. Entonces lo que hacemos es, creamos nuestra función y a toda la tabla le aplicamos el método .q75 para encontrar el cuartil 75.
No, ya que lo pienso, realmente es lo mismo que meterle acá el 75. En este caso. Eh, tengo que correr esa parte. ¿Mire? Sí. Sí, es lo mismo en este caso, pero como tal puedes usar otras funciones diferentes. Por ejemplo, digamos que quiero que me dé el valor de la columna más, no sé, 6. Me regresa eso. Y corro esto y como tal me va a generar una columna que sea igual al valor de la columna más 6. En vez de las 1,70 me va a dar 1,76, en vez de 1,75 me va a dar 1,81 y así sucesivamente. Entonces, otra cosa, tú, como quiero que me regrese un data frame en vez de una columna, puedo hacer esto y ya me regresa mi data frame. Entonces, como tal, para lo que sirve el método ACK, es cuando tienes una gran cantidad de datos de las columnas y quieres esa columna aplicarle algo o generar otra columna a partir de aplicarle algo a una columna, usas el método .add, le metes tu función ya está previamente declarada y se te genera. Yo creo que probablemente no entendieron al 100% lo que consiste porque es medio difícil de explicar, pero a ver, hago algún ejemplo. Digamos que quiero algo que nos diga la dieta y tal vez, no sé, el peso que bajó la persona, no sé, algo así. No, en este caso no se puede. A ver, algo que nos pueda generar a partir de una sola columna que no sean dos. Digamos que... A ver, digamos que queremos que nos dé la desviación estándar hacia arriba de, no sé, algo que sea útil. No sé, que a la pérdida de peso nos dé positivo o no las voltee. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que nos voltee el peso? Es de ser negativo, nos dé como positivo cuando se pierde peso y que nos dé negativo cuando se gana. Multiplicamos por -1 y acá le ponemos, no sé, pos como nombre a la función. Acá le ponemos pos por positivo y a mí, que es el nombre de nuestra columna, le vamos a aplicar esa función para que nos dé positivos. Corremos esto acá arriba, corremos esto y ahora nos va a dar el valor positivo de esa columna que creamos. Si en weight loss queremos que nos dé el valor positivo, hacemos esto. Lo corremos y nos va a dar el positivo de cada uno. En vez de -38 nos da 3.8 y si uno está negativo nos da, está positivo nos da su negativo. ¿Una duda más o menos con eso? Como tal, esto no es que no sea útil, pero como vimos lo de crear columnas, realmente tú puedes crear una columna a partir de otra y a lo mejor es más largo como lo escribas, pero es menos complicado a veces que estar creando una función y agregándole esto. Porque como tal, para hacer esta cosa, pues podremos crear otra columna y la hacemos igual a esta columna por -1. Ya. Así que aunque esta función es útil, en mayor parte de los casos, creas otra columna y ya. No es necesario estar usando este tipo de funciones tanto. También puedes usarla en múltiples columnas.
por ejemplo, quieres el cuartil 75 de 2 columnas a la vez, o la media de 2 columnas, de lo que sea, lo corres y ya. Y eso es para casos en los que quieres un dato particular. ¿Qué más? Puedes hacer más de una función y aplicárselo a una columna también. Y no sé si quieren que acabemos la clase aquí y seguimos mañana. Esos son estadísticas acumulativas, que son bastante útiles dentro de la... Normalmente cuando haces tablas de estadística son muy útiles, pero yo creo que lo mejor sería dejarlo para la siguiente clase. ¿O qué dicen?